Bienvenidos a AlphaFix, su canal preferido de fanfics. Disfruten el vídeo de hoy y únanse a Patreon, se subirá muchos más fanfics ahí. Que comience. Capítulo 1. 1. La última voluntad. Hoy en día, todos quieren ser héroes. En un mundo donde conviven héroes y villanos, la vida de los ciudadanos corre constante peligro. Y, por encima de todos ellos, se alzaba el héroe décimo. El más fuerte, el más capaz, el más reconocido. ¡Aud, qué sueño!, murmuró, dejando escapar un bostezo. Ese mismo héroe que todos admiraban y estaba cansado de serlo. Solo quería una vida normal, pero el destino lo había condenado a llevar ese título. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. Se empezaron a abrir portales por todo el planeta. ¿Qué pasa?, dijo de repente, levantándose del sofá y dejando a un lado su lata de alcohol. Se acercó a la ventana y, horrorizado, vio grietas que hendían el aire. En un instante, esas fisuras comenzaron a absorber todo lo que las rodeaba. ¿Es esto obra de un villano? Trabajando horas extra otra vez. No pudo terminar la frase. La grieta se ensanchó, el viento rugió y las ventanas de su apartamento se rompieron en 1000 pedazos. Maldita sea. X chasqueó los dedos, invocando su poder, pero una extraña energía irradió de la grieta, anulando todas sus habilidades. Frunció el ceño con incredulidad y se aferró desesperadamente a la barandilla. Pero no resistió. Se rompió en segundos. El héroe fue arrastrado. Así que así termina mi historia, solo quería libertad, susurró. Su cuerpo, su vista, su tacto, todo se desvaneció. Solo quedó su alma, vagando en una oscuridad infinita. Pasaron segundos, minutos, horas, días, semanas, meses. No sé cuánto tiempo llevo aquí, hace tiempo que dejé de intentar escapar, pensó X, sintiendo que su serenidad se desmoronaba lentamente. Entonces, sucedió. Una chispa, un rayo de luz apareció ante él. Espera un segundo, eso es. Eso es luz. Cerró los ojos al instante. La claridad era insoportable tras meses en completa oscuridad. Al abrirlos de nuevo, sintió algo diferente. Unas manos cálidas acariciándolo. El frío vacío había desaparecido. Había recuperado el sentido del tacto. ¿Una chica?, balbuceó. Ya era un bebé. Su llanto estalló instintivamente al ver a la joven sosteniéndolo. Cabello blanco, ojos azul cielo, piel de porcelana, y un cuerpo que irradiaba calidez y ternura. Yumi, déjame sostenerlo. Estás demasiado débil ahora mismo, dijo un hombre imponente de cabello y ojos oscuros, piel bronceada y un físico musculoso de casi 2 metros. Él se arrodilló a su lado. Manabe, y míralo, y es hermoso. Ojalá pudiera verlo crecer, dar sus primeros pasos, pero hoy estoy perdiendo la fuerza, y susurró Yumi. Su piel palideció y se enfrió. Sus brazos, que sostenían al bebé, se debilitaron. Antes de que el niño cayera, Manabe lo atrapó rápidamente. Los llantos del bebé llenaron la habitación. Yumi. Por favor, aguanta. Gritó temblando, agarrándole la mano. Ella logró darle una última sonrisa cálida. Cuida de nuestro hijo, Manabe, te lo confío. Sus ojos se cerraron y su mano cayó sin vida al suelo. No, no. Rugió Manabe. Su voz resonó no solo en la habitación, sino en toda la aldea. Los marines, que investigaban el área cercana, se movilizaron inmediatamente al escuchar ese grito desgarrador. Yumi. Lo siento mucho. Y con el brazo libre, el hombre acarició suavemente el cabello de su prometida mientras las lágrimas corrían por su rostro y caían al suelo. X observaba la escena con confusión y, al mismo tiempo, con una extraña empatía. He vuelto a nacer, pero mi madre, Yumi, murió al darme a luz, pensó X, apretando los párpados. Intentó mantener la compostura, pero pequeñas lágrimas se deslizaron por sus mejillas infantiles. De repente, fuertes golpes y pasos resonaron en la puerta de la pequeña casa de madera. Pirata alma negra, sal con las manos en alto. Hemos rodeado la casa. Si no lo haces, nos veremos obligados a abrir fuego. Afuera, un hombre de casi 2 metros de altura, vestido con una capa blanca de marine, estaba de pie frente a la puerta. Tras él, llegaban más y más marines, llenando toda la zona forestal. Hijo, escúchame. Estas podrían ser mis últimas palabras. Manabe extendió el brazo, instando a X a que lo mirara. El bebé, aunque recién nacido, comprendió la gravedad del momento. Con esfuerzo, centró toda su atención en su padre. Yo, Manabe, tu padre y tu madre, Yumi, te amamos profundamente. Nunca dejaremos de amarte. Guarda esto para siempre en tu corazón.
No soy lo suficientemente fuerte y ojalá el mundo fuera más próspero, un lugar donde piratas y marines pudieran vivir en armonía. Pero la realidad y es muy diferente. Los golpes en la puerta no cesaban. El tiempo se agotaba. Con pulso firme, Manabe sacó un anillo de plata y un pequeño collar de su bolsillo. Con un movimiento rápido, lo colocó alrededor del cuello de X. Este es un recuerdo de nuestra familia, los Lancelot. Se dice que trae una suerte especial, una que te guiará por el camino que te ha sido destinado. De ahora en adelante, te lo confío, querido hijo. Vive, come, juega, y entrena. Lo abrazó una última vez antes de invocar una nube plateada que envolvió el diminuto cuerpo de X. Sin dudarlo, lo lanzó al cielo, atravesando el techo de madera de la casa. Lo siento, mi amor, esto es lo mejor que puedo hacer, susurró Manabe con la voz quebrada. De repente, oleadas negras de energía brotaron de su cuerpo y se extendieron por el bosque con una fuerza devastadora. Señor. Algo salió disparado de la casa, necesitamos. Gritó un marine, pero no pudo terminar. Una oleada lo abatió al instante. Uno a uno, los demás soldados corrieron la misma suerte. Por un breve instante, nadie prestó atención a la nube que se alejaba hacia el cielo. Manabe se arrodilló junto al cuerpo sin vida de su prometida y la abrazó por última vez. Cerró los ojos, aceptando su fin a su lado. Un segundo después, la casa entera fue destruida en una violenta explosión. Auge. Mientras tanto, X se dejó llevar por la nube plateada. Se elevó por un cielo oscuro, iluminado solo por la luna. El viento azotaba su rostro infantil, mientras el collar de su padre colgaba de su pecho. ¡Guau! La familia Lancelot, ¿eh? Los tendré siempre conmigo, en este nuevo mundo, cumpliré tu deseo, padre. Se dijo a sí mismo, apretando el anillo con fuerza contra su pequeño pecho. Pero entonces, notó que la nube comenzaba a desvanecerse lentamente, dejándolo suspendido en el aire. Tienes que estar bromeando. Al menos bájame un poco más, nube. X exclamó angustiado mientras miraba hacia abajo. La nube descendía a toda velocidad, directamente hacia un enorme barco que acababa de zarpar. Tengo que hacer algo. Si no, me estrellaré contra esa nave. Pensó desesperado. En cuestión de segundos, la nube desapareció por completo, dejando a X cayendo en caída libre. No. En un intento desesperado, chasqueó sus pequeños dedos y, absurdamente, su cuerpo se transformó en una figura plana, pegándose al suelo de la cubierta como si fuera un grafiti mal dibujado. Oye, ¿quién dibujó esto aquí? Preguntó uno de los miembros de la tripulación pirata, señalando el extraño grafiti en la cubierta. ¿De qué hablas? Aquí nadie sabe dibujar, respondió otro, irritado. De repente, X chasqueó los dedos nuevamente y reapareció, esta vez de pie en la cubierta, en un área más abierta. Desapareció. Gritó un pirata con los ojos desorbitados. Deja de decir tonterías, gruñó el segundo tripulante. Aquí no hay nada raro. Mientras discutían, X cogió un trozo de madera del suelo, chasqueó los dedos y en un extraño destello creó un diminuto pijama que se adhería a su cuerpo de bebé. Está mejor, murmuró mientras se ajustaba la ropa improvisada. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 2. 1, 2. Ese bebé sospechoso, oye, bastardo. Despierta. El ruido del barco se hacía cada vez más fuerte. X permaneció sentado en posición de loto, contemplando el mar mientras escuchaba todo lo que murmuraban los piratas en la cubierta inferior. Parece que este mundo está dividido en bandos, piratas y marines. Quienes atacaron a mi familia fueron estos últimos. X suspiró con cansancio. Procesar tanta información sobre este nuevo mundo en el que había renacido no era fácil, sobre todo siendo apenas un bebé. Pasaron las horas hasta que finalmente el barco se detuvo frente a una pequeña isla. Vamos chicos, hemos llegado. Por fin. Quiero beber hasta reventar. Unos 10 tripulantes desembarcaron del barco y caminaron pesadamente hacia una taberna cercana. Los habitantes de la isla, al ver la bandera pirata y la ropa de los hombres, reaccionaron con puro terror. Se apartaron rápidamente, temblando de miedo. Entonces, ¿acaso los piratas son considerados los malos? Pero, ¿por qué los marines mataron a mis padres? Supongo que aún no puedo sacar conclusiones. No sé qué habrían hecho antes. Con un chasquido, X volvió a transformarse en grafiti y empezó a moverse sigilosamente, sin ser visto. Algo en aquellos hombres le llamó demasiado la atención. Decidió seguirlos a la taberna. Al entrar, se encontró con una escena ruidosa.
Mesas llenas de sake, piratas bebiendo en grupos de 3, riendo a carcajadas y discutiendo como bestias salvajes. Chapoteo. Un corte horizontal interrumpió de repente la atmósfera semi-amistosa de la taberna. ¿Quién te crees que eres para decirme lo que tengo que hacer? El capitán del barco pirata, un hombre gordo con una barba negra que le llegaba al pecho, sostenía una espada apuntando directamente a un joven. Vete, y hazlo sin hacer un escándalo. El pelirrojo no levantó la mirada. Sus ojos permanecieron ensombrecidos. Aún así, X notó de inmediato que este hombre emanaba un poder inmenso. Ese tipo y murmuró X, moviéndose discretamente hacia uno de los rincones oscuros de la taberna. Ja 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 ja. ¿No sabes quién soy? Soy el pirata Mogran, con una recompensa de 1.000.000. El capitán gritó con una sonrisa de superioridad, como si estuviera mirando basura frente a él. En ese instante, Mogran agarró una botella de alcohol y se la arrojó al pelirrojo en la cara. El cristal se rompió con el impacto, empapándole el pelo rojo. Una fina gota de sangre se deslizó por la comisura de sus labios. Por favor, paren esto. Gritó la camarera de la taberna, una joven de pelo verde oscuro y piel clara, vestida con uniforme de sirvienta. Cállate, perra. No te metas. En cuanto acabemos con este cabrón, nos divertiremos contigo, jajajaja. Exclamó Mogran, acercándose cada vez más al pelirrojo, que seguía con la mirada baja. Gotas de sangre y alcohol caían al suelo, mezclándose. Oye, tú y hazte a un lado, repitió Mogran, colocando una mano pesada sobre el hombro del joven. Te lo advertí, susurró el niño. Grieta. En un instante, el pelirrojo desenvainó su espada y, de un solo tajo, le cortó el brazo a Mogran. La extremidad cayó al suelo mientras torrentes de sangre brotaban, formando charcos que lo empaparon todo a su alrededor. ¡Ah, ah! El grito espeluznante del capitán sacudió toda la taberna. Todos los subordinados del capitán, que hacía apenas unos segundos reían, quedaron en un silencio absoluto. La taberna quedó sumida en un silencio denso, roto solo por los gritos agonizantes de su líder. ¡Ah, ah! ¡Bastardo! Mogran rodó por el suelo como un niño indefenso, aferrándose desesperadamente al muñón ensangrentado mientras las lágrimas corrían incontrolablemente por su rostro. Llévatelo, no quiero volver a verte aquí. La voz del pelirrojo era firme, casi gélida. Recogió el brazo amputado y lo arrojó fuera de la taberna con desprecio. Luego, con una brutal patada en el estómago, también mandó a volar a Mogran, rodando por la calle como un saco de basura. En cuestión de segundos, todos los subordinados huyeron aterrorizados. Salgamos de aquí, ese tipo está loco. Derrotó al capitán como si nada, qué terrorífico. La taberna quedó vacía. El chico pelirrojo se detuvo de repente. Había notado la presencia de X. Volvió la mirada hacia el rincón oscuro y, por un instante, sus ojos brillaron con una aura roja que heló la sangre. Oye, tú. ¡Ay! ¿Quién eres? X permaneció en silencio, aún aturdido por todo lo que había presenciado. El brazo del capitán había sido cortado tan rápido que ni siquiera sus propios ojos podían seguirlo. Soy, balbuceó, apenas entendible. Aún así, avanzó contoneándose, desnudo, con su frágil cuerpo de bebé al descubierto, hasta que estuvo frente a él. Analizando a este tipo y puedo sentir que no es tan mala persona. Además, es fuerte y quizás más fuerte que yo. Seguramente sabe cosas sobre este mundo, pensó X. Oh, qué lindo. Oh. La joven de cabello verde oscuro dejó escapar un chillido de alegría y rápidamente lo levantó en sus brazos. ¿Cómo es posible que un bebé como tú pueda hacer ese tipo de cosas? Preguntó con curiosidad, acariciándole la cabeza con una sonrisa radiante. Mientras tanto, el pelirrojo empezó a sudar frío al ver aquella escena surrealista. Makino, y ten cuidado. No lo aprietes demasiado. Parece un recién nacido pero no puedo creer que tenga esas habilidades y espera y a menos que... murmuró el pelirrojo, confundido, hasta que de repente abrió los ojos de par en par, sorprendido. ¿Eh? ¿De qué hablas, Shanks? Es solo un bebé, respondió Makino con una sonrisa, mientras jugueteaba suavemente con las mejillas de X. ¿Puedes pasármelo un segundo y...? Murmuró Shanks, acercándose a Makino. Todavía algo confundida, aceptó y le entregó el bebé. La pelirroja tomó a X y lo inspeccionó con atención. Juro que por un momento pensé que tenías una fruta del diablo pero el Kairoseki no te afecta y susurró Shanks, guardándose discretamente en el bolsillo un brazalete que sostenía. Shanks, mira, y tiene un collar con un anillo adjunto, señaló Makino. El pelirrojo asintió, intentando agarrarlo con los dedos.
Sin embargo, recibió un golpe de X, quien frunció el ceño ligeramente, dejando claro que no debía tocar lo que no le pertenecía. No lo toques, dijo X, esta vez con suficiente claridad para ser entendido. Los dos se quedaron paralizados, atónitos al ver a un recién nacido hablando. ¡Ah! Gritaron al unísono y sus ojos se salían de sus órbitas. Él puede hablar. Gritaron de nuevo, mientras Shanks instintivamente extendía sus brazos, manteniéndolo alejado como si acabara de encontrar una criatura extraña. Claro que puedo. ¿No me oyes? Respondió X de nuevo, con indiferencia. ¡Ah! Gritaron una vez más al mismo tiempo. Ya basta y me duelen los oídos de oírte gritar tanto, se quejó X, tapándose una orejita con su manita. Los dos adultos se miraron, luego al bebé, y de nuevo el uno al otro, repitiendo el ciclo varias veces sin saber qué decir. Pasaron varios minutos en silencio. X estaba sentado a la mesa, con sus pequeñas piernas de bebé abiertas, sosteniendo una taza de leche en sus pequeñas manos y bebiéndola con calma. Entonces, ¿tus padres fueron asesinados por los marines? Preguntó Shanks, con tono serio aunque no del todo convencido. X dejó escapar un pequeño eructo y asintió antes de responder. Sí. Cuando nací, mi padre me envió a volar con una extraña habilidad que le permitió crear una nube. Esa nube me dejó en ese barco pirata, luego los seguí y terminé aquí. Comentario 2 comentarios. Votar capítulo 3. 1, 3 X Lancelot. El niño misterioso oye, ¿crees que dice la verdad? Es extraño que tenga poderes y además hable, le susurró Makino a su amiga pelirroja. Me gustaría creerlo, pero no siento ninguna malicia en él. Más bien, con solo mirarlo a los ojos, el chico ha pasado por mucho, murmuró Shanks desde la otra esquina, mientras observaba a X, que no dejaba de eructar después de cada sorbo del vaso de leche. Hace mucho que no como nada. Qué rico está esto. Pensó X, cogiendo la taza y dando un gran sorbo, para luego exhalar con satisfacción. ¿Qué haremos con el bebé ahora? No podemos dejarlo a su suerte, es demasiado peligroso. Declaró Makino, colocando su mano sobre su pecho y frunciendo el ceño, como si la idea de dejarlo solo fuera completamente rechazada. Me lo llevaría conmigo si no fuera porque, yo también soy pirata, y podría lastimarse durante el viaje. Así que lo dejo a tu cuidado. Makino, por un momento, se tensó y abrió la boca sorprendida. Luego la cerró, esbozando una gran sonrisa. Se acercó a X con determinación y lo sujetó rápidamente, haciéndole derramar un poco de leche por la inercia. A partir de ahora vivirás conmigo, te enseñaré muchas cosas de la vida, pequeña. Bájame, por favor, me estás apretando demasiado. Ah, vale, lo siento, respondió Makino al ver que de su boca se derramaba un charco de leche al suelo. Shanks, al ver la interacción entre ellos, sonrió levemente mientras se acercaba. Pequeño, ¿cómo te llamas? X lo miró atentamente, analizando lo que debía decir. Me llaman X, dijo simplemente. ¿X? ¿Qué nombre más raro? Entonces sería X Lancelot. Levantó el dedo índice como si quisiera clavarlo, aunque era tan sencillo identificarlo. Minutos después, Shanks se despidió de ambos, saliendo del bar mientras se colocaba el sombrero de paja en la cabeza. Ese chico, siento un gran poder dentro de él, murmuró Shanks con una gran sonrisa, la cabeza gacha. La emoción no lo dejaba en paz. 6 años después, durante esos años, X Lancelot creció con Makino en la Isla del Amanecer, convirtiéndose en su ayudante. Ella le enseñó varias cosas que odiaba hacer, como barrer el suelo, lavar los platos y cocinar, entre otras. Qué cansado, suspiró X mientras fregaba unos platos. Todavía recuerdo el primer día que me dijo que, si iba a vivir con ella, tenía que aprender un montón de cosas. El sonido del agua golpeando los platos me trajo un recuerdo. X, si quieres vivir conmigo, debes aprender lo básico. No todo es pelear ni entrenar. Mira, así se limpia un vaso. Con calma, moviendo el paño en círculos. El Makino de hace años sonrió mientras se lo mostraba, inclinándose hacia él. Pero no quiero. Esto es aburrido. Protestó el pequeño X, de apenas 6 años, cruzándose de brazos. Entonces no tendrás leche esta noche. ¿Qué? Eso es injusto. Así es la vida, pequeño Lancelot. Aprende y no discutas. El recuerdo se desvaneció mientras X suspiraba, limpiando otro plato con renuencia. Afuera se empezaron a escuchar varios gritos de un niño en particular. Luffy. ¿Qué haces aquí tan temprano? Preguntó Makino al ver al pequeño niño hiperactivo. Quiero una revancha con X. No aceptaré la derrota.
Gritó Luffy molesto. Makino no entendía ni una palabra de lo que decía Luffy. No tenía ni idea de que, el día anterior, X había paseado por la aldea Fosa buscando los ingredientes que faltaban para el bar. Día anterior. Vamos a ver, murmuró X, caminando tranquilamente por el pasillo de compras. En sus manos sostenía una pequeña hoja de papel arrugada que Makino le había dado, donde estaban escritos los ingredientes que debía comprar. En la lista se puede leer. 1. Harina 2. Huevos 3. Azúcar 4. Sal 5. Leche al final, con una letra algo más redonda, había una nota especial de Makino. Esto debería costar alrededor de 1000 belly, así que no dejes que te estafen. X dejó escapar otro suspiro mientras doblaba el papel. Como si necesitara que me lo recordara, pero bueno, mejor me aseguro de no gastar de más, o me dará uno de esos sermones interminables. El pueblo de Fosa se desplegaba a su alrededor con su habitual atmósfera pintoresca. Calles polvorientas, casas de madera con techos rojizos, puestos de comida que llenaban el aire con el olor a pan recién horneado y pescado a la parrilla. Los niños corrían por los callejones con risas contagiosas, mientras algunos ancianos se sentaban frente a las tiendas a charlar sobre la vida cotidiana. El sonido de las gaviotas sobrevolando el puerto se mezclaba con el vaivén de las olas al golpear suavemente los muelles. Era un pueblo pequeño, sí, pero rebosaba vida y calidez familiar. X levantó la mirada, observando cómo los vendedores ofrecían sus productos con gritos enérgicos. Señor, deme estos ingredientes. Exclamó X con firmeza mientras extendía la lista. El tendero, un hombre de mediana edad con un delantal manchado de harina, asintió con una sonrisa. Claro, muchacho. Dame un segundo. Tras varios minutos de espera, X observó cómo los productos caían uno a uno en su saco. La harina envasada, las botellas de leche bien cerradas, los huevos cuidadosamente colocados en una cesta de paja y el azúcar en una bolsita. El tintineo de las monedas al pagar fue lo último que se oyó antes de que el comerciante cerrara el saco. Listo, ahí lo tienes. Todo en orden. Gracias, respondió X, cargando el saco al hombro. Era más grande que él, pero lo sostenía con facilidad. Mientras avanzaba por la calle, la brisa del mar soplaba suavemente, levantando algo de polvo y mezclando el olor a sal con el de los puestos de pescado. De repente, ¡zas! Un niño flacucho, de no más de 6 años, pasó corriendo como un rayo. Sus pies descalzos levantaron polvo y, en el movimiento, agarró una de las bolsas del saco de X. Oye. Exclamó X sorprendido, viendo cómo el chico escapaba con la bolsa de harina en brazos. El chico se abrió paso entre la multitud, esquivando a un grupo de ancianas que charlaban y metiéndose en un callejón estrecho. Varias personas lo notaron. Espera, reconozco a ese chico y murmuró X, recordando que solía venir de vez en cuando al bar de Makino a comprar diferentes tipos de comida. Si no me equivoco, su nombre era Luffy, reflexionó X, viendo cómo el chico se alejaba entre las verdes colinas hasta desaparecer tras un molino de viento. No quería usar mis habilidades, pero me obligas. X chasqueó los dedos y apareció frente a Luffy, quien tropezó de inmediato al verlo materializarse de la nada. ¡Ah! Gritó el pequeño asustado, mientras veía cómo X se acercaba tranquilamente, recogía del suelo la bolsa de harina y la palmeaba un par de veces para limpiarla. ¿Quién eres? Solo soy un ayudante de un bar humilde. Trabajo ahí sin cobrar, respondió X con indiferencia. Metió la bolsa de harina en el saco y pasó junto a Luffy, que seguía sentado en el suelo. Esperar. Interrogación de cierre. Luffy se levantó enojado y X, sin girarse del todo, lo miró de reojo. Te reto a una lucha contra mí. ¿Y qué ganaría yo con eso? ¿Qué? Luffy no entendía en absoluto al chico que tenía delante. Era más o menos de su misma edad, pero era tan tranquilo, tan desinteresado, y, sin embargo, poseía habilidades imposibles de ignorar. Su presencia le hacía sentir escalofríos por todo el cuerpo, como si se enfrentara a alguien mucho mayor y mucho más peligroso. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 4. 1.4 Un amigo extraño. Bueno, si lo que quieres es pelea y por mí está bien, terminaré esto rápido. Declaró Décimo con voz fría, dejando caer el saco al suelo. El suave golpe resonó por la calle polvorienta. Se dio la vuelta y empezó a caminar hacia Luffy, quien se recuperó rápidamente, sacudiéndose el polvo de la ropa. Aquí vengo. Gritó el chico, corriendo hacia el de cabello blanco mientras preparaba un puñetazo con toda la determinación propia de su corta edad. Pero entonces, una mano le presionó la cara, desviando toda su trayectoria hacia el suelo y causándole una caída de cabeza.
El impacto levantó un pequeño estruendo de tierra. ¡Ah! Mi cabeza. X lo miró desde arriba, sin rastro de emoción en su rostro. No soy de los que humillan a los niños, si quieres la revancha, ven a buscarme cuando quieras. Ya sabes dónde encontrarme. Volvió a coger el saco, se lo echó al hombro y echó a andar de vuelta al puerto. Su figura se alejó con calma, como si nada hubiera pasado. Detener. X giró ligeramente su rostro. Y esto aún no ha terminado. El chico de pelo blanco suspiró de cansancio. Con un movimiento rápido, pateó una pequeña piedra del camino, levantándola a la altura de su cabeza. La atrapó en el aire y, sin dudarlo, se la lanzó a Luffy. En un instante, la pequeña roca comenzó a crecer, hinchándose hasta llegar a ser 3 veces más grande que el niño. ¡Ah! El pequeño se estrelló contra el muro de piedra y cayó al suelo, medio aturdido. Bueno, es hora de irme. Llegaré tarde al trabajo. Con un chasquido, devolvió la piedra a su tamaño original, dejándola caer al suelo como si nada hubiera pasado. De repente, otro chasquido resonó y X se teletransportó directamente al bar, apareciendo frente a Makino, quien limpiaba las mesas de madera con un paño húmedo. Estoy aquí. Kiara. Makino gritó al verlo aparecer de repente frente a ella. Asustada, le dio una bofetada instintiva que lo mandó al suelo. ¡Ay, no! ¿Qué he hecho? Perdóname, X. Exclamó la mujer, corriendo hacia él, abrazándolo y acariciándole la mejilla con suavidad. Eso fue innecesario y respondió X, mientras una gota de sudor le resbalaba por la sien. Su mirada cayó hacia el saco de tela y notó cómo todos los ingredientes se habían esparcido por el suelo debido al impacto. Los ingredientes, no puede ser. La niña rápidamente se agachó para recoger todo, ayudada por el chico de pelo blanco, que aún tenía la marca roja de una mano impresa en su mejilla. De vuelta al presente, Luffy estaba hablando con Makino, insistiendo en pedirle información sobre el protagonista. No, en absoluto. Los niños no deberían pelearse entre ellos. Lo regañó con firmeza, cruzándose de brazos y lanzándole una mirada hiriente. De repente, la puerta trasera se abrió y apareció el que Luffy buscaba. Un chico de su misma edad, vestido con una bata blanca sobre un uniforme negro. Su expresión era tranquila, en contraste con la furia del otro. ¿Me estás buscando? Bastardo. Me vengaré. No, no, paso. Estoy trabajando ahora mismo, respondió X, moviendo la mano en un gesto de resignación y negativa. Luffy, sin embargo, gruñó, poniéndose de pie en la silla, apoyando las palmas de las manos sobre la mesa mientras lo miraba con pura ira. Cálmate, Luffy. Makino gruñó con un gesto tan severo que logró intimidar al niño, quien inmediatamente se quedó en silencio y quieto, como un cachorro obedeciendo a su dueña. Luffy, ¿verdad? Preguntó X mientras se acercaba con calma. Sí, respondió el pequeño. Perdóname. En ese momento no actué de la mejor manera. Solo tenía prisa. Está bien, murmuró Luffy, algo desconcertado, al ver a X sentarse a su lado y extenderle la mano en un gesto de reconciliación. Dudó un instante, pero al ver la leve sonrisa en el rostro de X, terminó aceptando el gesto. Oh, qué bonito, se han reconciliado. Declaró la mujer, alborotándoles el pelo a ambos. X soltó la mano del niño y luego miró directamente a la mesa, apoyando los codos sobre ella antes de decir. Makino, dale un jugo a Luffy de mi parte. Trabajaré un poco más hoy. Oh, qué amable de tu parte. Le traeré un poco entonces. Makino se dio la vuelta, dejando a los dos chicos solos. Luffy seguía algo tenso, incómodo en presencia de aquel misterioso chico con poderes. ¿Tu nombre es X? ¿Qué nombre más raro? Sí, la gente me lo dice a menudo. Por cierto, ¿cómo tienes esos poderes? Son increíbles. X permaneció en silencio unos segundos, mirándolo fijamente, como si procesara las palabras del chico mientras buscaba una respuesta que calmara su desbordante curiosidad. Nací con estos poderes. ¿Qué? Entonces no eres humano. Sí, lo soy. ¿No me ves? Luffy bajó del asiento y, como si no creyera en absoluto las palabras de X, comenzó a observarlo desde diferentes ángulos. Frunció el ceño, recorriéndolo con la mirada, buscando alguna prueba de que mentía. Pasaron varios segundos así, hasta que, de repente, aquí tienes. El sonido de la puerta trasera interrumpió el momento. Makino apareció con 2 tazas. Una con jugo de naranja y la otra con leche. No he pedido nada para mí, murmuró X. Yo invito, no te preocupes, respondió ella con una sonrisa tranquila. X, ¿quieres ser mi amigo? Eres muy fuerte.
exclamó Luffy, subiéndose de nuevo al asiento y tomando su jugo de naranja con gran satisfacción. Sí, respondió X simplemente. Genial. Gritó Luffy, casi derramando la bebida por la emoción. Me duelen los oídos y baja la voz, murmuró X llevándose una mano a la oreja con fastidio. Varios meses después, el sol ya se había puesto. El puerto permanecía en completa oscuridad, iluminado únicamente por la tenue luz de la luna que se filtraba entre los tejados. En una habitación pequeña y oscura, apenas amueblada con unas cuantas cajas de ingredientes apiladas y una cama sencilla, el protagonista descansaba acostado. En silencio, sostenía su collar y su anillo en sus manos, observándolos con atención. Cada vez que esto está cerca de mí, siento como si mis poderes aumentaran. Es extraño. Con un movimiento lento, se colocó el anillo en el pulgar. Aunque al principio lo sintió un poco suelto, de él emanaba un brillo azul que se encogía hasta ajustarse perfectamente al tamaño de su dedo. Vaya, y es la primera vez que pasa algo así, susurró X, con un dejo de sorpresa en la voz. Levantó la mano hacia la ventana. La luna se reflejaba en el cristal y, al contacto con su luz plateada, el anillo volvió a brillar con fuerza, como si respondiera a su presencia. En su otra mano, el collar empezó a vibrar suavemente. Sin previo aviso, una fuerza invisible lo levantó, haciéndolo flotar en el aire. Como atraído por un destino inevitable, el objeto se acercó a su cuello, rodeándolo suavemente. El cierre se abrió solo y, con un suave clic, se ajustó a su piel como si siempre hubiera estado allí. X parpadeó sorprendido y se llevó una mano al pecho. No aprieta nada, estos dos objetos se adaptaron perfectamente a mis medidas. Sus ojos se entrecerraron, pensativos. ¿La familia Lancelotti? ¡Qué interesante! ¿Qué secretos podrían estar ocultando? El silencio de la habitación se hizo más denso, casi solemne, a medida que la luz de la luna bañaba su figura. Aunque será casualidad que esto ocurra justo ahora, cuando ya han pasado 7 años desde que nací en este mundo. Comentario 1. Votar capítulo 5. 1.5. La mordida prohibida. El horario de X era bastante complejo, organizado casi era ahora. Se despertaba todos los días a las 6 de la mañana y a las 7 ya comenzaba su jornada laboral, que se prolongaba hasta las 2 de la tarde. A veces, si Maki no lo necesitaba, se quedaba un rato más ayudando en la barra cuando había mucha gente. A las 3 de la tarde comenzaba su entrenamiento en el bosque, una rutina que duraba unas 2 horas. Luego, a las 6, dedicaba 1 hora a recopilar información sobre este nuevo mundo, un hábito que se había convertido en parte de su vida diaria. Después de eso, se permitió algo de tiempo libre, que solía dedicar a pescar en el puerto. Descubrió que era la primera vez que probaba semejante actividad, y desde entonces no la abandonó. Sin usar sus habilidades, era capaz de capturar entre 5 y 10 peces en una sola sesión, lo que le llenaba de cierta satisfacción. Finalmente, a las 10 de la noche, se fue a descansar, disfrutando de una larga siesta hasta el día siguiente. Y así, el ciclo se repetía una y otra vez. Un día, como cualquier otro, X estaba atendiendo a los ciudadanos en el bar. Toma, una botella de alcohol, mencionó sin mucha energía. Gracias, chico, respondió el hombre. X asintió y se retiró lentamente hacia el almacén, de donde sacó más sake, la bebida más solicitada del lugar. Minutos después y al regresar, notó que Shanks y su tripulación ya estaban en el bar, riendo y bebiendo sin parar. Luffy estaba sentado en un taburete, con una venda bajo el ojo. Encontraré alguna manera de demostrarte que soy lo suficientemente hombre para ir contigo, dijo Luffy con determinación. Claro, ya nos demostraste lo bueno que eres con el cuchillo, bromeó Yasop, mientras las risas se extendían por todo el lugar. Cállate. Gritó Luffy enojado. No seas así, tómate un poco de jugo, exclamó Shanks, deslizando un vaso por la barra. Luffy lo atrapó rápidamente y comenzó a beber con entusiasmo. Ja 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 ja. Toda la tripulación de Shanks estalló en risas cuando lo vieron bebiendo jugo. ¿Shanks? ¿Desde cuándo llegó? Reflexionó X en silencio, analizando la situación. Luffy, mientras tanto, parecía confundido. ¿Qué es tan gracioso? No conozco a ningún pirata que beba zumo, declaró Ben Beckman entre risas. Como si todo fuera parte de un acto, comenzaron a aplaudir y hasta que de repente, las puertas del bar se abrieron de golpe con una violenta patada y entró un grupo de hombres. Perdónenos, dijo el hombre alto que estaba en la puerta. En ese momento, el bar quedó en silencio. Todas las miradas se dirigieron hacia la entrada. Makino y susurró X a su lado. ¿Qué pasa? Preguntó confundida. Entra, esto se va a poner feo.
Pero, el hombre alto, que lideraba a varios subordinados tras él, comenzó a entrar. El capitán del grupo tenía piel oscura, cabello negro, perilla recortada y una cicatriz en forma de cruz sobre el ojo derecho. Vestía un abrigo rojo largo sobre una camisa blanca, pantalones negros y un collar dorado. Así que estos son los que se hacen llamar piratas por aquí, se ve bastante patético, la verdad, dijo mientras se dirigía a la barra y se paraba junto a Shanks. Al otro lado, X tiró del brazo de Makino, como si intentara protegerla. Caballeros, ¿qué puedo hacer por ustedes? Preguntó Makino, visiblemente nervioso. Somos bandidos de la montaña, respondió el capitán con voz grave, pero no vinimos aquí a destrozar su casa. Solo queremos un poco de sake. Digamos que con 10 barriles bastará. Lo siento, pero Makino empezó a responder, pero no pudo terminar, porque X la interrumpió, poniéndose frente a ella, creando espacio entre ellos. Nos hemos quedado sin sake en este momento. Jajaja, mocoso, ¿trabajas aquí? Bueno, da igual. Entonces dime, ¿qué están bebiendo? Preguntó el bandido con una sonrisa burlancia. Acaban de terminar lo último. Un silencio denso llenó la sala tras esas palabras. La tensión se palpaba en el aire. El bandido abrió la boca para responder, pero fue interrumpido cuando Shanks le arrebató una botella. No te preocupes, puedes tomar este ron añejo que tengo. El bandido lo miró con desdén y, con un grito lleno de orgullo, exclamó. Valgo 8 millones de Bailey. ¿Crees que una simple botella me dejará satisfecho? De un manotazo, le arrebató la botella a Shanks y se la estrelló en la cabeza. El bar volvió a quedar en silencio. Solo se oía el goteo del ron derramado sobre el suelo de madera. Hoy hice un desastre, Makino, X murmuró Shanks, con su tono relajado habitual. Los bandidos estallaron en carcajadas y el capitán añadió con desprecio. No merecen mi valioso tiempo, así que será mejor que consigan más sake lo más rápido posible. Con esas últimas palabras, todos los bandidos se marcharon en grupo. Apenas pasaron unos segundos antes de que la tripulación de Shanks estallara en carcajadas, como si nada hubiera pasado. X, por otro lado, solo dejó escapar un suspiro cansado y se dejó caer en un asiento al lado de Shanks. Fue entonces cuando se dio cuenta de su amigo Luffy, quien estaba rojo de rabia, temblando de frustración, hasta que explotó con un grito. ¿Por qué dejaste que se burlaran de ti, Shanks? Antes de que el pelirrojo pudiera responder, X levantó su taza de leche, tomó un sorbo con calma y dijo. Luffy, Shanks no lo atacó porque fuera insignificante. Ganó. Shanks ganó, porque nadie resultó herido. El chico de cabello blanco giró la cabeza y miró directamente a los miembros de la tripulación, quienes también lo miraron con cierta sorpresa ante sus palabras. Es cierto. El bar podría haber resultado dañado y Makino podría haber resultado herida en un combate cruzado, incluso con Shanks protegiéndola. Se fueron sin heridos y sin daños a la propiedad, respondió Lucky Rocks, mientras devoraba un gran trozo de carne en sus manos. Entonces Shanks intervino, fijando su mirada en Luffy y X al mismo tiempo. Tener poder no significa que siempre tengas que usarlo. No me gusta y te hicieron ver débil, respondió Luffy frunciendo el ceño. X permaneció en silencio, escuchando la conversación, prefiriendo mantenerse al margen de esa pequeña disputa entre Shanks y el chico. Segundos después, Yasop se levantó y fue a ayudar a X a limpiar el desorden en el bar. Luffy, mientras tanto, le dio la espalda al mostrador, todavía molesto. Fue entonces cuando notó algo debajo de la silla de Yasop. Un pequeño cofre decorativo, cubierto de llamativos grabados. La curiosidad lo venció, así que lo cogió y lo colocó sobre la barra para abrirlo. Al hacerlo, descubrió en su interior una extraña fruta, de color morado con dibujos en espiral que parecían moverse bajo la tenue luz de la barra. Impulsado por la ira y las emociones del momento, Luffy agarró la fruta y le dio un buen mordisco. El sabor lo impactó de inmediato. Su rostro se contrajo, luchando por tragar, hasta que no pudo más y terminó escupiéndola con asco, sacando la lengua con lágrimas formándose en las comisuras de sus ojos. Esto es repugnante, murmuró, sintiendo náuseas. De inmediato, todos se giraron hacia él. Shanks, su equipo y también X fijaron la mirada en la fruta morada que el chico sostenía en sus manos. El chico de cabello blanco, al reconocer esos patrones peculiares, abrió los ojos con sorpresa. Eso es, una fruta del diablo, susurró X, incrédulo por lo que acababa de suceder. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 6. 1:6. El día que Luffy se convirtió en goma idiota. Es una fruta del diablo. No podrás volver a nadar nunca más.
Gritó Shanks, agarrándolo de las piernas y sacudiéndolo varias veces. Escúpelo. Escúpelo ahora mismo. Escupe hasta el último bocado. ¿Qué haces, Shanks? Exclamó Luffy, confundido. Pero de repente, sus piernas se estiraron automáticamente, golpeándose la cara contra el suelo con fuerza. Entonces, su cuerpo volvió a la normalidad y miró a Shanks boca abajo. ¿Qué fue eso? Lo que comiste fue la fruta Gomu Gomu. La fruta Gomu Gomu es una fruta del diablo. Quien la come se convierte en goma, pero pierde la capacidad de nadar para siempre. Explicó Shanks, visiblemente conmocionado. No puede ser. Gritó Luffy, cada vez más preocupado. Idiota. Remató Shanks con un golpe en la cabeza. Un tiempo después, en la habitación de Luffy, X estaba sentado en una caja de madera, mientras el niño descansaba en la cama. Maldita sea, nunca podré volver a nadar. Dijo Luffy, dejando caer un par de lágrimas. Debe ser lo peor no poder hacerlo, murmuró X, volviendo la mirada hacia la ventana, desde donde podía ver el barco de Shanks alejándose en el horizonte. X. ¿Qué voy a hacer ahora? Preguntó Luffy, abatido. El mencionado solo desvió levemente la mirada para observarlo por un instante, para luego volverse hacia el mar, donde unas gaviotas se encontraban pescando en pleno vuelo. Tu vida no termina solo porque ya no sepas nadar. Hay gente a la que ni siquiera le gusta el mar. Yo no me cuento entre ellos. Me gusta demasiado, sobre todo pescar. Ahora mismo, entiendo tu preocupación, pero lo único que puedo decirte es que, puedes convertirte en un gran pirata sin siquiera nadar. ¿Tú, cómo lo sabes? Murmuró Luffy, sorprendido. Oí antes, cuando hablabas con Shanks, que querías ser pirata. Y no cualquier pirata, sino el rey pirata. El niño se quedó boquiabierto al escuchar las inspiradoras palabras de X. No podía entender cómo alguien de su misma edad podía ser tan maduro. Parecía un adulto. X. Muchas veces lo he pensado, eres muy madura. ¿Cómo puedo ser como tú? Comentó Luffy, saltando de la cama y apretando los puños con determinación. Miró al chico de pelo blanco, quien le devolvió la mirada con una sonrisa perezosa antes de cerrar los ojos. Te lo diré mañana. Es mi hora de dormir. ¿Qué? No. Protestó Luffy, inflando las mejillas. Luffy, cállate, despertarás a los demás. Ah, cierto, lo siento, susurró, bajando la voz inmediatamente. Con la luz entrando por la ventana, señal de que el día había comenzado, un ruido proveniente del bar llamó la atención de X. Por un momento, pensó que Shanks había regresado, pero pronto sintió una terrible premonición. Los que estaban allí no eran ellos. Miró rápidamente a Luffy, que seguía dormido en la parte inferior de la cama. Entonces, de repente, apareció en el bar. Tal como lo presentía, los bandidos discutían con Makino. ¿Por qué todavía no hay sake? Te dije que consiguieras un poco. Gritó el capitán. Lo siento, tuve que cuidar a 2 niños y no tuve tiempo de conseguirlo, respondió con firmeza. Su respuesta provocó la risa de todos los bandidos. Justo cuando el capitán estaba a punto de ponerle una mano encima, X chasqueó los dedos y, en un instante, todos los subordinados cayeron al mar, dejando solo a su líder, conmocionado. ¿Quién hizo eso? Preguntó nervioso, mirando a su alrededor varias veces. Pero lo único que vio fue a X acercándose lentamente, con las manos en los bolsillos. No me gusta la gente como tú, dijo el chico de cabello blanco, sonriendo burlonamente mientras inclinaba la cabeza y formaba un círculo con los dedos. Mocoso. Rugió el capitán. X se llevó la mano al ojo derecho y, con otro chasquido, el bandido desapareció. El bar quedó completamente vacío e intacto. Makino, paralizado, no entendía cómo X podía tener poderes tan inusuales. ¿A dónde los enviaste? Preguntó preocupada. Bueno, a los demás los envié al mar. Y en cuanto a su líder, está aquí mismo. Levantó su mano izquierda, sosteniendo una tabla de madera en la que había un grafiti perfectamente detallado del capitán bandido. ¿Qué? ¿Es esto real? Exclamó Makino, sosteniendo la tabla, incrédula ante lo que acababa de presenciar. Ah, me hicieron despertar 10 minutos antes de lo previsto, bostezó la protagonista, indicándole que devolviera la tabla. Makino se la entregó sin decir nada más. No le cuentes a nadie lo que hice, Makino. X lanzó la tabla al aire, la hizo girar con un movimiento rápido de los dedos y la envió directo al mar. En ese preciso instante, uno de los bandidos que intentaba escalar el puerto fue golpeado de lleno por la tabla, cayendo de nuevo al agua.
Horas después, Shanks y su tripulación se despedían de X y Luffy mientras caminaban hacia su barco pirata. Shanks. Recuerda. Algún día seré mucho más fuerte y formaré mi propia tripulación. Gritó Luffy con convicción. El hombre pelirrojo lo miró de reojo, sonrió y tras darse la vuelta, se quitó el sombrero de paja que siempre llevaba consigo. Aquí. Te espero. Cumple tu palabra y ven a buscarme, dijo, colocando el sombrero en la cabeza de Luffy mientras le alborotaba el pelo. Luffy, sin poder contener la emoción, dejó caer varias lágrimas. ¿Y tú, X? ¿También serás pirata? Preguntó Shanks. Yo seré quien cambie este mundo, respondió con firmeza. Toda la tripulación se quedó en silencio por un instante, hasta que, casi al unísono, asintieron en señal de aprobación. Perfecto. Entrena y hazte más fuerte. Con un gesto de despedida, Shanks levantó el brazo mientras el barco comenzaba a alejarse. Poco a poco, se fueron haciendo más pequeños en el horizonte, hasta desaparecer por completo. Varios días después y Luffy estaba con X. Frente a ellos estaba Garp, un hombre alto, de pelo corto y barba blanca, que también era el abuelo del chico de goma. Luffy. ¿Cómo es que te comiste una fruta del diablo? ¿Y quién es el que está a tu lado? Exclamó Garp furioso. Jajaja, es una larga historia. Él es mi amigo X, es muy fuerte, por eso lo traje conmigo, respondió Luffy con una sonrisa despreocupada. Mientras abuelo y nieto discutían, X se preguntaba varias cosas mientras observaba al hombre. Aunque parecía amigable, emanaba una presión sofocante. Garp, un vicealmirante de la Armada, no esperaba que fuera el abuelo de Luffy. Necesito tener cuidado con este hombre, pensó el chico de cabello blanco, analizándolo a la distancia. Ven aquí, mocoso. Me presentaré, aunque seguro que ya lo sabes. Soy, empezó a decir Garp, antes de ser interrumpido por X, que dio un paso al frente. Te conozco. Eres Garp, vicealmirante de la Armada, conocido como el héroe de los marines por haber acorralado al rey pirata en varias ocasiones, declaró X con seguridad. Ja. Garp soltó una carcajada estruendosa. La confianza y el coraje abrumadores que emanaban del amigo de su nieto lo sorprendieron. Ni siquiera parecía asustado. Se llevó una mano al pecho, intentando calmar la emoción que le provocaba la actitud de aquel chico. No está mal, chico. Será un honor entrenar con usted, señor, respondió X con una leve sonrisa. Aunque por dentro, pensó. La personalidad de Makino me está contagiando, Dios mío. Suspiró, cansado. Comentario 1. Votar capítulo 7. 1.7 La canción de los piratas y el poder de otro mundo. Un bosque repleto de árboles se extendía hasta donde alcanzaba la vista. En medio de todo, había un claro perfectamente redondo, como si alguien lo hubiera moldeado a propósito. Allí estaban Garp y Luffy, enfrascados en un combate de entrenamiento. ¡Pistol! ¡Ah! Luffy gritó, estirando el brazo como si fuera de goma. Lo extendió tanto que su puño se enredó en la rama de un árbol. Al intentar retirarlo, el retroceso lo lanzó directo contra el tronco, dejándolo suspendido en el aire con el brazo aún estirado. No puedo lidiar contigo. Garp suspiró, sentado tranquilamente en una roca. Luego se levantó y caminó hacia su nieto. Abuelo, ¿puedo contarte un secreto? Ah, ¿sí? Dime. Garp se detuvo frente a Luffy, ajustándose el sombrero de paja que le cubría la mitad de la cabeza. Lo levantó ligeramente, revelando la sonrisa pícara del chico. Bueno, no voy a ser un pirata. Ja. Por fin lo entiendes. Garp lo agarró por los hombros y lo sacudió de un lado a otro, emocionado. Seré mejor que cualquier pirata. Seré el rey de los piratas, jejeje. Dijo Luffy con una amplia sonrisa. El rostro de Garp se endureció instantáneamente y su expresión se volvió mortal. Es culpa de ese cabrón pelirrojo. Ven aquí. Te quitaré esas tonterías a la fuerza. Abuelo. Gritó Luffy, luchando por liberarse. Rey de los piratas, ¿dices? Toma esto. Garp pateó al niño, haciéndolo rodar por el suelo mientras gritaba de dolor, aunque en realidad no estaba herido. De repente, se oyeron pasos a lo lejos, seguidos de una voz que cantaba una melodía elegante y extrañamente agradable. Entreguemos el saque de Binks. Lo que vamos a entregar. Ni el viento ni la marea podrán detenernos. La tarde cae sobre el mar. Y en el cielo oirás el canto de los pajaritos mientras vuelan. Desde mi pueblo natal me iré. Con orgullo zarpo hoy. Esa canción es la fuerza para navegar. X cantaba, moviendo ambas manos como si tocara un instrumento invisible.
Sus pasos resonaban con calma hasta que se detuvo justo entre ellos. ¿Lo oíste? Preguntó con una sonrisa amable. Simboliza la celebración de la vida, la aventura y el espíritu de nunca rendirse ante las dificultades, e incluso la idea de honrar a quienes se han quedado atrás, animándonos a seguir viviendo y compartiendo sus historias. Declaró Décimo, con un tono ligero y divertido, mientras en su mente aún resonaba la melodía de Vinx Sake, su canción favorita desde que había escuchado al equipo de Shanks cantarla con tanta pasión. ¿Eh? Ambos preguntaron a la vez, viendo cómo de repente aparecía X cantando como si nada hubiera pasado. Esa canción es un homenaje a los compañeros de tripulación que se quedaron atrás o murieron en el camino. También representa la vida del pirata, un viaje lleno de alegría y tristeza. ¿Dónde la escuchaste, muchacho? Preguntó Garp, arqueando una ceja, intrigado por la respuesta de su discípulo. Llevaba una semana entrenando a X, y desde el primer día supo que este chico no era común. Su fuerza y maestría en el combate cuerpo a cuerpo lo dejaban claro. Lo escuché del chico pelirrojo, respondió X simplemente. De repente, Garp se abalanzó sobre él, visiblemente irritado. El puño del vicealmirante cortó el aire con tanta fuerza que X apenas logró apartarse, sintiendo el golpe rozándole la mejilla. Auge. El impacto levantó una nube de polvo y dejó un enorme cráter en el suelo. Garp mantuvo el puño hundido en la tierra, sonriendo con el ceño fruncido. Sus ojos, ensombrecidos por la luz del sol que se filtraba a través del claro, brillaban con una mezcla de furia y diversión. Una pequeña risa escapó de sus labios. Entonces, ¿tú también quieres ser pirata? Preguntó Garp, mirándolo con desafío. Para nada. Tampoco pienso unirme a la infantería de marina. Solo quiero cambiar el destino, crear un mundo de paz. Un lugar donde cualquiera pueda ir a cualquier parte, con la confianza y la seguridad de saber que nada malo le sucederá. Levantó el dedo índice y señaló directamente al vicealmirante. Parece un sueño interesante, dijo Garp, algo sorprendido por su determinación. No es solo un sueño, murmuró X con una leve sonrisa, entrecerrando los ojos. Lo haré realidad. Los dos se miraron seriamente por un momento, hasta que sus labios se curvaron lentamente en amplias sonrisas. Oye. No me dejes fuera. Gritó Luffy. Ja 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 ja. Ambos estallaron en carcajadas. La de Garp fue ruidosa y burlona, mientras que la de X fue más tranquila y suave. El chico de pelo blanco puso una mano en el hombro de Luffy y le dio unas palmaditas amistosas. Luffy, canta después de mí, dijo X. ¿Qué? Yo, entreguemos el saque de Vinx. Lo que vamos a entregar. Ni el viento ni la marea podrán detenernos. La tarde cae sobre el mar. Y en el cielo oirás el canto de los pajaritos mientras vuelan. Desde mi pueblo natal me iré. Con orgullo zarpo hoy. Esa canción es la fuerza para navegar. Esta es una canción muy especial para piratas. Y si quieres ser uno, tendrás que aprenderla cuando tengas tu propia tripulación, gente en la que puedas confiar tu vida y tu espalda. Bueno, ya basta. Comencemos el entrenamiento de hoy, dijo Garp, un poco molesto, aunque en el fondo no podía evitar sentir cariño por las palabras de X. Muéstrame esa habilidad tuya. Bueno, parece que el descanso terminó, es hora de trabajar. Con un chasquido de dedos, un destello dorado envolvió el cuerpo de X. Su apariencia cambió por completo. Su ropa se transformó en un traje formal blanco de corte perfecto, con detalles dorados que reflejaban la luz del sol. Su cabello, antes despeinado, ahora estaba peinado hacia atrás con pulcritud, lo que le daba una presencia imponente. Sobre sus ojos aparecieron unas gafas de color ámbar que brillaban con un brillo seguro y poderoso. También quiero que me muestres esa habilidad tuya, respondió X al comentario anterior de Garp. ¿Te refieres a aquí? Murmuró Garp, ligeramente sorprendido. No esperaba que X lo notara tan pronto. En ciertos intercambios, el chico había percibido algo que la mayoría tardaba años en comprender. Mientras tanto, en la mente de X. Ese extraño poder que usa este tipo igual que la tripulación de Shanks. Parece anular temporalmente mis habilidades. Si hay más gente con esta técnica y podría ser un problema. De repente, un destello. Garp apareció frente a él en una fracción de segundo. X apenas pudo predecir su movimiento unos milisegundos antes, y con un chasquido, desapareció justo cuando el golpe impactó. El puñetazo del vicealmirante solo impactó en el aire, generando una poderosa ráfaga de viento. ¡Guau, X! Esa habilidad tuya es impresionante. Gritó Luffy con los ojos brillantes de emoción.
En un instante, X reapareció sobre Garp con las manos en los bolsillos. Giró en el aire y lanzó una patada descendente. Garp levantó el antebrazo para bloquearlo, y el impacto creó otra ráfaga de viento, más pequeña pero igual de fuerte. No está mal, comentó el vicealmirante con una sonrisa de aprobación. Tus habilidades de análisis de combate son impresionantes. En solo una semana, lograste identificar los patrones que suelo usar. No es solo eso, susurró X, agarrando a Garp del brazo y torciéndolo. El vicealmirante perdió el equilibrio por un instante, pero se recuperó rápidamente con increíble agilidad, aumentando su velocidad en un instante. Su puño se disparó hacia adelante con una fuerza brutal. X apenas tuvo tiempo de cruzar los brazos antes de que el puñetazo impactara, lanzándolo por los aires. Su cuerpo se estrelló contra un árbol, que se inclinó por el impacto. X tosió levemente, limpiándose la sangre del labio con el dorso de la mano. Luego se levantó con calma, enderezando la postura. Vaya, me sorprendiste. Nunca había visto un estilo de lucha que hiciera eso. Garp lo observó con interés mientras X bajaba ligeramente la cabeza. Es porque viene de mi mundo anterior, pensó, ajustándose las gafas con dos dedos. La luz del sol se reflejaba en los cristales, ocultando la intensidad de sus ojos, mientras una suave brisa removía el polvo a su alrededor. Comentario 3 comentarios. Votar capítulo 8. 1.8 Desafiando la realidad. Los árboles temblaban como si un monstruo invisible se moviera entre ellos. Puñetazos y patadas hacían vibrar el suelo, levantando hojas y polvo por todas partes. En medio de todo, dos figuras se enfrentaban con intensidad. Garp lanzaba puñetazos con la fuerza de un cañón. Cada golpe creaba una onda expansiva que destrozaba el suelo a su alrededor. X, en cambio, se movía con precisión. Esquivaba, giraba, bloqueaba con el antebrazo o desviaba los ataques usando el propio peso del vicealmirante. Sus movimientos eran fluidos, como de baile, una combinación de velocidad y técnica que Garp nunca había visto. Cada vez que X conseguía un golpe, el sonido era potente, pero Garp apenas se inmutó, sonriendo divertido. Tus golpes son rápidos, pero les falta peso, se burló el vicealmirante, levantando una ceja. Eso dice el hombre al que ni siquiera le afecta un terremoto, respondió X, empujándose hacia atrás antes de contraatacar con una patada baja. El impacto levantó una ráfaga de viento que arrancó ramas cercanas, pero Garp apenas dio un paso atrás. El vicealmirante soltó una carcajada potente. Tienes agallas, muchacho. X respiró profundamente, su pecho subía y bajaba, había pasado mucho tiempo desde que se había enfrentado a alguien con una resistencia tan inhumana, y observaba cada movimiento de su oponente. Luego, en medio del intercambio, sus pensamientos se hicieron más profundos. Lo que más me sorprende de este nuevo mundo es que los humanos pueden evolucionar y volverse mucho más fuertes sin depender de la confianza, incluso he oído que no solo existen humanos, sino también otras especies. Hay objetos extraños, como las frutas del diablo, que otorgan habilidades sobrenaturales únicas a cambio de la incapacidad de nadar. Un claro ejemplo es Luffy, quien comió la fruta Gomu Gomu. Hasta donde yo sé, existen 3 tipos de frutas del diablo. La paramecia, que otorga poderes paranormales. La zoan, que permite la transformación en animales. Y por último, la logia, que otorga control sobre los elementos. De todos estos, este anciano no tiene ni una sola fruta. Usa habilidades que aún no entiendo. Supongo que los marines enseñan este tipo de cosas a los de alto rango, pensó X, mientras esquivaba hábilmente varios golpes de Garp, quien parecía disfrutar de cada uno de sus ataques. Oye, chico. Qué callado estás. ¿En qué estás pensando? Gritó Garp, aumentando la velocidad de sus ataques. Estaba pensando en cómo obtuviste tal poder, sin una fruta del diablo, respondió X, esquivando una patada que pasó justo por encima de él. Todavía eres demasiado joven para saberlo, respondió Garp con una sonrisa apenas perceptible. X asintió lentamente, comprendiendo lo que quería decir. Probablemente sea una habilidad muy difícil de obtener, ya que nadie en esta isla la posee. Voy a confirmar algo, pensó X. De repente, chasqueó los dedos y Garp se transformó en un personaje bidimensional que caminaba por el suelo. Sin embargo, en un instante, el vicealmirante activó su Haki, atravesando la realidad misma y devolviendo todo a la normalidad. Ese poder otra vez, mocoso. Gritó Garp, mientras una intensa aura roja cubría por completo su puño. De un solo puñetazo al suelo, destruyó todo a su alrededor en un radio de 20 metros, haciendo temblar toda la montaña. ¡Qué poder destructivo, señor! Comentó X,
flotando tranquilamente en el aire. Esto no es nada. Solo estoy jugando contigo, chico, respondió Garp sonriendo ferozmente. Abuelo. Gritó Luffy, quien comenzó a caer por un acantilado formado por el impacto. Luffy. Tranquilo, lo buscaré ahora. Con otro chasquido, Luffy apareció suspendido en el aire, sostenido por la camisa en la mano de X. ¡Uah! Estoy volando. Gritó emocionado. No estás volando, te estoy sosteniendo, respondió X con una gota de sudor deslizándose por su sien, exhausto por el uso constante de sus habilidades junto con la pelea contra Garp. Luffy suspiró aliviado al darse cuenta de que no le había pasado nada. Varios minutos después, X descendió lentamente al suelo, exhalando con calma. Extendió una mano hacia el horizonte y chasqueó los dedos una vez más. El aire a su alrededor empezó a vibrar. Las rocas levantadas por el impacto de Garp flotaron en el aire, rompiéndose en pequeños fragmentos luminosos que se elevaban como polvo de estrellas. El suelo agrietado se reorganizó, cada piedra encajó a la perfección. En cuestión de segundos, la montaña recuperó su forma original, sin rastro de destrucción. Todo el ambiente recuperó su armonía, como si el tiempo mismo se hubiera invertido. Garp observó la escena en completo silencio. ¿Qué clase de habilidad es esa ahí?, murmuró, sin apartar la vista de X. No es una fruta del diablo. Me habría dado cuenta. X sonrió levemente, ajustándose las gafas con dos dedos. Digamos que es algo más complicado de explicar. Bueno, creo que me pasé un poco. Use más fuerza de la necesaria. Menos mal que reconstruiste la montaña. Jajaja. Declaró Garp, riéndose de sí mismo, rascándose la nuca como si nada. De repente, el sonido de pasos coordinados y gritos de mando resonó entre los árboles. Decenas de figuras emergieron del bosque, avanzando en formación cerrada como un ejército. Todas vestían el clásico uniforme blanco de la marina. Una chaqueta abierta con charreteras doradas, pantalones azules y la palabra justicia escrita en la espalda. Los oficiales de alto rango llevaban gorras blancas, mientras que los soldados regulares llevaban cascos metálicos y rifles colgados al hombro. Entre ellos, varios hombres escoltaban a un grupo de prisioneros. Vestían trajes sucios de rayas blancas y negras, manchados por el viaje, y estaban encadenados de pies y manos con grilletes de piedra marina, el mineral marino que anulaba los poderes de las frutas del diablo. Sus ojos reflejaban resignación, y un profundo miedo hacia el hombre que los había capturado. Uno de los marines dio un paso adelante y saludó enérgicamente. Vicealmirante Garp. Hemos traído a los prisioneros como se nos ordenó, señor. Llegamos lo más rápido posible al ver su ataque. Garp asintió, y su expresión alegre se transformó poco a poco en una más seria y autoritaria. La sola presencia del vicealmirante bastó para que los marines se enderezaran y los prisioneros bajaran la mirada, aterrorizados. X, en cambio, permaneció en silencio, observando cada detalle con serena curiosidad, como si analizara la escena desde fuera del mundo real. Luffy, X, tengo que volver a mis tareas, anunció Garp, cruzando los brazos. Volveré la semana que viene. Mientras tanto, esfuércense por mejorar. Sí. Cuando regreses, ya podré controlar mi poder. Gritó Luffy con entusiasmo, asintiendo con determinación. Te estaremos esperando, dijo X mostrando una leve sonrisa. Luego, lentamente, volvió la mirada hacia los prisioneros. Las cadenas que los ataban tintineaban con el viento, y el reflejo del sol se reflejaba en sus grilletes de piedra marina. Entre los murmullos, algunos marines comentaron el destino de los prisioneros. Los enviarán a Impel Down, la prisión más temida del mundo, ni siquiera los piratas más poderosos han escapado de allí. X se giró y se despidió de Garp con la mano, mientras el vicealmirante se alejaba con los marines. A su lado, Luffy saltaba de alegría, sin importarle nada más que su estómago. X, vamos al bar. Me muero de hambre. Gritó con una sonrisa que le cubría todo el rostro. Dios mío, y suspiró X, llevándose una mano a la cara. Por tu culpa, tengo que trabajar horas extras solo para que Maki no te dé más carne. Por eso te estoy agradecido. Respondió Luffy, alzando los puños con determinación. Cuando me convierta en el rey de los piratas, te lo pagaré todo, lo prometo. X lo miró durante unos segundos en silencio, luego dejó escapar una pequeña risa, sacudiendo la cabeza. Si realmente haces eso y supongo que valdrá la pena ayudarte, murmuró, sonriendo amigablemente, mientras ambos se alejaban del claro, mientras el sol se ponía lentamente tras los árboles. Comentario 1. Votar capítulo 9. 1. 9. Mi rutina diaria al amanecer siempre me encuentra despierto.
No entiendo por qué sigo poniendo el despertador si, sin importar a qué hora me acueste, mi cuerpo decide abrir los ojos a las 6 en punto. Me quedo unos segundos mirando al techo, escuchando el murmullo del pueblo y el canto de los pájaros. Suspiro, me estiro y gimo un poco. Ah, otro día, hora de trabajar, murmuro, medio dormido. El agua fría en la cara me despierta al instante. Me pongo la misma ropa de siempre. Camisa blanca, pantalones oscuros, y camino hacia el bar de Makino. A esta hora, el sol apenas empieza a asomar por el horizonte y todo sigue en silencio. Buenos días, Makino, digo mientras acomodo las sillas, medio bostezando. Buenos días, X. ¿Te levantaste temprano otra vez, eh? Responde con una sonrisa mientras limpia los vasos. Siempre tengo que ser puntual. Nunca se sabe qué puede pasar, además, mi reloj es mejor que un Denden Musi, respondo con una sonrisa, señalando mi muñeca como si fuera un superdispositivo. A las 7, ya estoy sirviendo el desayuno. Pan fresco, zumo, sopa. El bar se va llenando poco a poco, sobre todo de pescadores y marineros que vuelven de sus turnos de noche. Todos parecen medio dormidos, pero de alguna manera aún tienen energía para gritar desde sus mesas. Oye, X. Tráeme un poco de sake antes de que me duerma en el plato. Grita uno de ellos, con la cara más hinchada que un pez globo. Aún no son las 8, señor. Makino va a regañarlo. Grito mientras llevo una bandeja llena de tazas. Va, solo un poquito. El mar me dejó seco, dice riendo, y los demás en la mesa también estallan en carcajadas. A veces, cuando hay demasiada gente, me vuelve a mirar con esa expresión silenciosa que significa quédate un rato más. Y, por supuesto, me quedo. No puedo decirle que no. A veces Luffy aparece por la mañana pidiendo carne, y en esos momentos, mi trabajo se convierte en un caos. No para de hablar, reír o contar alguna historia loca. Aunque, no voy a mentir, es un placer tenerlo cerca. Su energía hace que el lugar se sienta más vivo, y de alguna manera, también termina por levantarme el ánimo. No me puedo quejar. Es una forma de mantener la mente ocupada, y además, la comida de Makino lo vale. Cuando por fin cierro la puerta del bar, camino hacia el bosque. Son casi las 3 y el sol está justo encima. Me gusta entrenar a esa hora. El calor lo hace todo más difícil, y eso me gusta. Siento que si no termino empapado en sudor, no vale la pena. El viento apenas se mueve entre los árboles, y las hojas secas crujen bajo mis pasos. En el claro, Luffy ya está allí, sentado en una roca, comiendo carne como si le fuera la vida en ello. Llegas tarde, X dice con la boca llena, sin siquiera tragar. Luffy, son exactamente las 3, respondo, levantando una ceja. Sí, pero tardaste 3 segundos de más. Protesta con una gran sonrisa. Suspiro y dejo mis cosas a un lado. Ha pasado más de una semana desde que empezamos a entrenar juntos, y tengo que admitirlo. Su progreso es increíble. No tiene técnica, no tiene disciplina pero tiene algo que no se puede enseñar. Puro instinto. Sin duda, la sangre de su abuelo corre fuerte por sus venas, pienso mientras lo veo saltar entre los árboles como si nunca fuera a cansarse. Oye, Luffy, digo mientras estiro los brazos, ¿no te aburres de repetir el mismo golpe 100 veces? No. Cada vez voy más rápido. Mira. Grita antes de lanzar un puñetazo que se extiende varios metros y se estrella contra un tronco. Pistola área. Auge. El sonido resuena por todo el bosque. El árbol tiembla, pero no cae. Bueno, al menos estás mejorando. Eso es porque me estás entrenando bien. Dice con una gran sonrisa, mostrando todos sus dientes. No puedo evitar reírme un poco. Tiene razón. En una semana, ha aprendido más que la mayoría en meses. Tienes potencial, Luffy. Mucho más del que crees, le digo mientras me seco el sudor de la frente. Claro. Seré el rey de los piratas. Grita, levantando los brazos como si ya lo fuera. Sus palabras llenan el aire con una energía imposible de ignorar. No duda ni teme. Simplemente cree. Por cierto, X, quiero presentarte a alguien. Es 3 años mayor que nosotros, como un hermano mayor para mí. Seguro que se llevan bien, aunque es un poco brusco, jajaja. Está bien, tráelo aquí mañana, digo con una sonrisa, despidiéndome con la mano. Luffy corre entre los árboles, sin dejar de reír. Yo solo lo observo, preguntándome qué clase de persona será ese hermano mayor del que habla tanto. A las 6, vuelvo a casa y saco mis apuntes. Papeles, dibujos, mapas, cualquier cosa que me ayude a comprender mejor este mundo.
Las frutas del diablo, el Aki, los piratas, los marines y las diferentes regiones aún desconocidas, junto con otras especies. Hay demasiadas piezas en este tablero. Pero comprenderlas todas y es parte del juego. Después de eso, guardo los papeles, cojo una caña de pescar y me dirijo al puerto. El mar siempre me saluda de la misma manera. En calma, con ese olor salado que nunca se desvanece. Veamos cuántos pesco hoy, murmuro mientras lanzo el sedal al agua. No uso mis habilidades. No hay necesidad. Prefiero hacerlo de la forma habitual. 5, 6 y a veces 10 peces con suerte. No sé por qué, pero esa rutina me relaja más que cualquier otra cosa. Mientras cantaba la canción Bing Sake, dejé que el sonido de las olas acompañara la melodía. Escucharla mientras observo el horizonte me hace olvidar, por un instante, que estoy en otro mundo. Cuando el cielo se vuelve naranja y el sol empieza a hundirse en el mar, regreso a casa. Como algo sencillo y dejo el pescado para el día siguiente. A las 10 me voy a la cama y o al menos lo intento. Justo cuando estoy a punto de cerrar los ojos, una extraña sensación me recorre el cuerpo. No sé por qué, pero algo dentro de mí me dice que salga. Así lo hago. Camino por las tranquilas calles del puerto, dejando que la brisa marina refresque mis pensamientos mientras respiro lentamente. Supongo que, por ahora, este ciclo está bien. Día tras día y hasta que algo cambie. Y entonces, como si el destino hubiera decidido responderme, un objeto brillante, brillando en un azul cielo profundo, cruza el cielo nocturno. La sigo con la mirada, sin pestañear. Su caída deja un rastro de luz que atraviesa la oscuridad, hasta que finalmente desaparece tras las montañas. Me quedo quieta unos segundos. ¿Qué fue eso? Murmuro, mientras una mezcla de curiosidad e inquietud me impulsa a averiguarlo. Entonces, con un chasquido de dedos, aparezco en la cima de una montaña. Desde allí, puedo ver el objeto descender a toda velocidad, dejando tras de sí una estela azul brillante que corta el aire. Me lanzo hacia arriba de un salto y me elevo por encima de los árboles. El viento me golpea la cara justo antes de aterrizar en una rama, donde extiendo la mano y atrapo el objeto en el aire. ¿Era una fruta? Por un instante, me quedo paralizada. Mi cara refleja puro asombro al observarla de cerca. Una fruta de aspecto extraño, cubierta de patrones en espiral que brillan en tonos azules y celestes. ¿Es esto, una fruta del diablo? ¿Qué hace aquí? Me pregunté, mirando rápidamente al cielo, completamente despejado y envuelto en la oscuridad de la noche. Luego bajo la mirada hacia la fruta. De su superficie emanan diminutas partículas azules, parpadeando como si estuviera fallada. Comentario 3 comentarios. Votar capítulo 10. 10. El primer rollo Shanks, tengo una pregunta, dijo X, sentado en la barra. Sí, adelante. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Una fruta del diablo? Si por alguna razón encuentro una, ¿me recomendarías comerla o no? Shanks apoyó la espalda contra el mostrador y miró de reojo a X, que todavía estaba esperando una respuesta a su pregunta. Si encuentras una y depende. Ya eres bastante fuerte. Eres especial, tienes habilidades únicas sin necesidad de una fruta del diablo. Si lo que quieres es ganar más poder, entonces sí, te recomiendo comerla. Podría ayudarte a lograr tus objetivos. Pero recuerda que, al hacerlo, perderás la habilidad de nadar. X guardó silencio unos segundos, analizando las palabras de Shanks. Entrecerró los ojos un instante y luego dijo con calma. Muchas gracias, has aclarado mis dudas. Ni lo menciones. Solo espero que no termines comiendo una fruta realmente mala, jajajaja. Shanks soltó una carcajada sonora, casi contagiosa. Su rostro tenía un ligero tono rojizo. Era evidente que el saque le había afectado un poco, pero aún conservaba esa mirada firme y segura. La mirada de alguien que, a pesar de estar un poco achispado, era plenamente consciente de lo que decía. Por otro lado, podrías seguir un camino como el mío y no tengo ninguna fruta del diablo, es pura habilidad, dijo, moviendo su jarra de sake frente a X, como si intentara tentarlo a beber. Shanks, no voy a beber, respondió X, mientras una gota de sudor le corría por la sien. La pelirroja soltó otra risa áspera y colocó la taza en la barra con un golpe suave. Jajajaja, bueno, es tu decisión. Haz lo que creas correcto. Si sientes que ese es tu camino, súbelo con toda la convicción y determinación posibles. Así, sea cual sea el resultado, no tendrás motivos para arrepentirte. La risa de Shanks se desvaneció lentamente, como el eco de una ola rompiendo en la distancia. Cuando recuperó el sentido, la fruta aún estaba en sus manos, brillando bajo la tenue luz azulada.
Entonces, y esto es lo que tengo que decidir ahora, murmuró, apretando su agarre sobre él. Lo que X no sabía en ese momento era que esta no era una fruta del diablo común y corriente. No, esta era diferente. En cuanto la sostuvo en sus manos, la fruta pareció reaccionar. Un destello azul recorrió su superficie, como si estuviera viva, vibrando con una energía que le puso la piel de gallina. ¿Qué demonios sí? En ese instante, la fruta comenzó a desintegrarse. No se derritió, sino que fue como si la borraran del mundo. Su cuerpo se fragmentó en miles de partículas celestiales que flotaron en el aire, girando lentamente antes de ser absorbidas por su pecho. X se quedó quieto, sin saber si asustarse o impresionarse. ¿Se acaba de fusionar conmigo?, pensó, mirando sus manos, que aún brillaban con chispas azules. La brisa nocturna soplaba suavemente, llevándose el último rastro de aquellas partículas, mientras él permanecía allí, inmóvil, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. No puede ser, esta fruta del diablo ni siquiera me dio tiempo a elegir una opción. X estaba desconcertado. Saltó del árbol de un solo golpe y comenzó a caminar lentamente, intentando procesar lo que acababa de suceder, prestando atención a cada sensación en su cuerpo. Luffy, en el instante en que comió una de estas frutas, despertó sus habilidades de goma, me pregunto cuáles serán las mías. Finalmente aceptó que la fruta lo había elegido. No había vuelta atrás. Sabía que, a partir de ese momento, el mar sería su enemigo. Con un chasquido de dedos, apareció sobre la arena del puerto. La brisa salada le golpeó el rostro mientras se acercaba, paso a paso, al agua, como si quisiera confirmar con sus propios ojos lo que había perdido. Vamos a ver, susurró y, con otro chasquido, se puso un traje de baño antes de zambullirse en el mar. El agua lo salpicó con un ligero chapoteo. Estaba listo para reaccionar en cualquier momento, listo para chasquear los dedos si sentía que se debilitaba. Pero lo extraño fue que no pasó nada. Seguía flotando como si todo estuviera normal. Claro, ¿por qué no se me ocurrió antes? Nunca había oído hablar de una fruta del diablo que se materializara y se fusionara con alguien. Normalmente hay que comerla. Supongo que, al ser diferente, sus efectos también lo serán. O, en el mejor de los casos, no tendrá efectos secundarios. X pensó mientras flotaba en el agua, nadando con calma, moviendo brazos y piernas al ritmo. La sensación del mar le resultaba extrañamente familiar, y por primera vez, no sintió miedo, sino curiosidad. De repente, una pantalla rectangular flotante, transparente y de un blanco brillante, apareció ante él. A su alrededor, un humo del mismo color se dispersaba lentamente, mientras las letras comenzaban a materializarse. 1% sincronizando y sincronizando. Una pantalla flotante. Parece uno de esos videojuegos que las compañías lanzan para promocionar a sus héroes, como un juego de rol. 25% sincronizando y al notar que la barra de progreso se movía, chasqueó los dedos y, al instante, apareció en su habitación, en pijama. Se sentó en el borde de la cama, observando la pantalla con más atención. una pantalla de carga. 60% sincronizando y no me molesta que mi nueva habilidad funcione como un sistema. Lo único parecido que he visto fue en algunos cómics y 99% sincronizando y de repente, la pantalla brilló intensamente, iluminando toda la habitación. Parpadeó unos segundos y finalmente cambió. Sincronización completada. La pantalla parpadeó un par de veces antes de desaparecer y ser reemplazada por otra. Bienvenido al sistema gacha, murmuró frunciendo el ceño. Tienes un rollo. Introduce la moneda. Frente a él, una máquina apareció de la nada. Tenía una gran esfera de cristal en la parte superior, sostenida por un pilar rojo que emitía un aura extraña, casi hipnótica. Se levantó de la cama y caminó hacia ella con cautela. Dentro del cristal, vio varias esferas pequeñas, cada una brillando con un color diferente, girando lentamente como si esperaran a ser elegidas. Parpadeó, y en ese preciso instante, una moneda flotante se materializó frente a él. Se detuvo suavemente en sus manos. La tomó, haciéndola girar entre sus dedos mientras esbozaba una sonrisa. Esto será interesante, dejar que la suerte decida tu destino, ¿eh? A ver qué me toca esta vez. Dejó de jugar con la moneda y la insertó en una ranura del pilar. Al caer, su sonido metálico resonó por toda la habitación. Dentro de la esfera, las pequeñas bolas comenzaron a girar a toda velocidad, dejando tras de sí estelas de luz de todos los colores. 3 segundos. 2 segundos. 1 segundo. Felicitaciones, usuario.
Has conseguido, y la máquina emitió un suave clic y, de su base, emergió una pequeña plataforma metálica. En el centro, se abrió una ranura circular, de la que empezó a salir una esfera roja brillante. X reaccionó instantáneamente, extendiendo su mano para atraparlo antes de que cayera al suelo. En cuanto sus dedos la tocaron, la esfera vibró levemente y comenzó a disolverse en un polvo rojo luminoso. Las partículas ascendieron lentamente, rodeándolo, hasta fundirse con su cuerpo. Otra vez. Pensó, observando con sorpresa cómo el brillo desaparecía en su pecho, tal como había sucedido con la fruta del diablo. En cuestión de segundos, no quedó rastro de la esfera. Solo un leve calor recorrió su brazo.